buscando, tengo hambre de ti, amén, de tu presencia, de tu palabra. Amén. Cierre sus ojos y haga una oración a Dios, pidiendo que Dios sacie nuestra vida, que Dios sacie nuestro corazón, que Dios sacie nuestra hambre espiritual. Hay muchas necesidades en el área almática. Que Dios ministre nuestras necesidades emocionales, sentimentales. Si tienes algún problema, alguna necesidad, alguna situación en tu corazón, una carga, una preocupación, un conflicto, un asunto no resuelto, pon ese asunto en las manos del Señor. Entrégaselo a Dios. Pídele que Él intervenga, que Él haga algo. Pero de la misma manera también dile: Señor, haz algo en mí. Haz algo en mí, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, Señor, que no sea la misma persona, que algo en mí cambie el día de hoy, Señor. Dame más de ti, Señor. Toma más de mí y dame más de ti, Señor. Toma mi corazón rendido a ti, Señor, y dame más de ti, de tu espíritu, de tu palabra, de tu presencia, de tu esencia, de tu unción, de tu conocimiento, Señor. Danos más de ti. Señor, no podemos recibir algo si tú no estás aquí, en esta casa, Señor, con tu gloria, Padre. Que tu espíritu, Señor, exponga el mensaje, la palabra, Señor, la interpretes, mi Señor, y la hagas entendible, Señor, a nuestro espíritu. Haznos entender, Señor, la palabra. Déjanos conocerte más, Señor, en la medida que estudiamos las Escrituras, y que nuestro espíritu, Señor, se llene, se sacie, se alimente, quiera más de ti, Señor. No nos conformamos, Señor, queremos más de ti. Si sabemos o si creemos que sabemos algo, no lo sabemos todo, no sabemos suficiente, necesitamos saber más. Si creemos conocerte, no te conocemos todavía lo suficiente, queremos conocerte más, Señor. Queremos más de ti, Señor, queremos más de ti, queremos más de ti, Señor. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Por favor, mi Dios, quita toda carga y todo estorbo, Señor, que hubiera en el corazón, algún pecado no confesado, Señor, alguna situación, Señor, que a lo mejor el alma todavía se niega a soltar y entregarte. Dios, por encima de todo, muévete tú, Señor, y haznos libres, verdaderamente libres, Señor, con el poder de tu palabra, mi Rey, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Puede sentarse, por favor? Si de pronto mira que me quito y me pongo los lentes, es porque mis lentes nada más son para leer. Bueno, y yo quiero mirar y los veo borrosos. Entonces, por eso me los tengo que estar quitando y poniendo hasta que me adapte uno. O sea, ¿cómo se llama este mensaje, pastora? Bueno, como saben, la mayoría estamos estudiando o sacando, extrayendo predicaciones, mensajes del Evangelio de Juan. Así que le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, el capítulo que dimos lectura al inicio. Y del mismo capítulo estoy tratando de tomar una frase para llamar así al mensaje. Amén. Amén. Todo el capítulo 9 está enfocado a un solo asunto, a un solo caso. Es el caso de un ciego que Jesús nació. Y no cualquier ciego, era un ciego de nacimiento, nació ciego. No es que perdió la vista en alguna etapa de su vida, sino que nació ciego, lo cual hacía imposible todavía más que este hombre creyera o tuviera esperanza algún día poder recuperar la vista. No existía un registro histórico de que alguien le hubiera dado la sanidad a un ciego. Ningún profeta de los antiguos, por poderoso que haya sido, que Dios lo usó para hacer maravillas y señales, no había un registro de que nadie hubiera sanado a un ciego de nacimiento. No había médicos, tampoco había en el área espiritual profetas o hombres de Dios para sanar a un ciego. Tal vez se había creído eso es algo imposible completamente,
pero nosotros vamos a ver este caso, lo vamos a analizar como un asunto que llamó mucho la atención en todo el pueblo, de tal manera que hasta se hizo un juicio para ver el caso del ciego que fue sanado. Como un dato curioso, quiero comentarle que el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento se menciona un total de 842 veces. 842 veces en los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, nada más en los 4 evangelios voy a mencionar, porque ya todos los demás libros son cantidades menores, pero los 4 evangelios, que son los que están enfocados para hablarnos de Jesús precisamente, en Mateo, el nombre de Jesús se menciona 174 veces. En el Evangelio de Marcos, que es el más pequeño, el más corto, se menciona 104 veces en 16 capítulos. En el Evangelio de Lucas, que es el evangelio muy profundo, de mucha historia, de mucha investigación, se menciona 126 veces. Pero en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan cambia. El Evangelio de Juan tiene, aparte de los otros evangelios, tiene un deseo de manifestar el nombre de Jesús tan radical, hermanos, que lo menciona 244 veces, 70 veces más que el Evangelio de Mateo, que es el que lo mencionamos más, 174 contra 244, 70 veces más. En un evangelio más corto. Juan es más corto que Mateo. Juan tiene 22 capítulos, Mateo tiene 28 capítulos. ¿Se fijan? Qué interesante esto cuando estudiamos el Evangelio de Juan. Por eso se dice los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan queda a un lado. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan tiene otros matices, tiene otros tonos, tiene otros intereses, tiene algo que los demás no tienen. Y no porque los demás no tengan valor, todos tienen un valor, pero el testimonio de Juan, mis hermanos, simplemente es diferente. Y como les digo, nos lo deja ver en el momento en que el nombre de Jesús es nombrado 70 veces más que en el Evangelio de Mateo. De tal manera que entre los 4 evangelios se menciona 648 veces el nombre de Jesús, de 842. En Hechos creo que se menciona 50 veces y ya las demás cartas van bajando poco a poco el nombre, o las veces en que repiten el nombre o mencionan el nombre, no porque no lo mencionen, sino que lo mencionan más poco y se empiezan a enfocar, por ejemplo, en mencionar a Jesús como Jesucristo, Cristo, Hijo de Dios. Así es como se le menciona también en las otras cartas, ¿no? El Salvador, y hay diferentes Mesías, hay diferentes formas en las que se menciona a Jesús. Ahora, este mensaje, mis hermanos, se llama aquel hombre que se llama Jesús, o el hombre que se llama Jesús. ¿Por qué hay 2 formas de este título? El hombre que se llama Jesús o aquel hombre que se llama Jesús, porque uno está conforme la Biblia, palabra de Dios para todos, la PDT, dice el hombre que se llama Jesús, mientras que nuestra Biblia Reina Valera dice aquel hombre que se llama Jesús. ¿Y a qué se refiere con esta declaración? Es cuando se le pregunta al ciego, ¿quién te sanó? ¿Quién te devolvió la vista? ¿Cómo es posible que estando ciego ahora mires? Y él lo único que sabe es que aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo con su saliva, le untó en los ojos, lo mandó al estanque de Siloé para lavarse y regresó mirando. Eso es lo único que él sabe. En este capítulo nosotros podemos estudiar la teología del ciego, mis hermanos. Y un hombre que no podía ver, ahora mira. Y hace unas declaraciones que dejaba callados a los religiosos, a los fariseos. Hay una teología bien profunda, ¿no? Y él dice, ¿ustedes no saben quién es? David,
no se llamó Jesús, sino que se sigue llamando Jesús. Y como se sigue llamando Jesús, es capaz de hacer cosas que nadie ha visto, cosas que no están registradas, cosas que nadie esperaba que sucedieran. Ese Jesús todavía lo puede hacer. Amén. En este capítulo usted no va a mirar a un ciego desesperado gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí usted va a encontrar a un ciego que está anónimo, en silencio, callado, pero que atrajo la vista de Jesús. Y el versículo 1 dice que pasando Jesús vio a un ciego, a un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién tomó la iniciativa? Jesús. Jesús vio. No es que Jesús escuchó a un ciego gritar pidiendo un milagro. Hermano, quiere decirle que había mitos, había estigmas, había, ¿cómo se llama esa otra palabra? Déjenme, no sé, prejuicios en base a los ciegos que nacían de nacimiento, o cualquier situación que no entendían, decían: es que debe de haber pecado, por eso está en esa situación. Jesús se detuvo, iba caminando, iba andando con sus discípulos, hermanos. Cuando de pronto se detiene y pues los discípulos se tienen que detener, si el Señor se detiene, los discípulos se tienen que detener. Y lo que Jesús mira, ellos también miraron. Qué importante, ¿no? Que los discípulos, caminando con Jesús, sepan detenerse cuando el Señor se detiene y sepan mirar lo que el Señor está mirando. Porque donde el Señor está mirando, allí hay algo que el Señor quiere hacer. Y el Señor se detuvo a mirar a un ciego de nacimiento. Pero pudo más el prejuicio. Y le hacen una pregunta al maestro: maestro o Señor, ¿cómo le dijeron? Le hacen la pregunta: Rabí, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Se fija? ¿Quién pecó? Este era el prejuicio. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que hayan nacido ciego? Los papás probablemente pecaron y Dios los castigó con un hijo ciego. Los papás pecaron y Dios los castigó con un hijo vicioso. Los papás pecaron y Dios los castigó con un hijo enfermo. ¿Se fijan? Estigmas. Pero nadie sufre lo que sufren aquellos padres y no lo entienden. Pero el Señor sí lo entiende. Amén. El Señor sí sabe lo que sufren los padres que tienen a un hijo con lisiado. Él estaba lisiado de la vista. Muchos tenemos hijos lisiados en diferentes formas. ¿Y sabes qué es lo tremendo, hermano? Que mientras el Señor se detiene a ver a un lisiado, ignora a muchos de los que están sanos. Amén. Para hacer misericordia con aquel hombre que está ciego, y para quitar estigmas, y para cambiar los prejuicios, la mentalidad en los hombres y en esa generación. Jesús respondió, mis hermanos, y les dijo: no pecó ese ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Nosotros venimos de un capítulo, mis hermanos, donde el Señor le perdonó o le salvó la vida a una mujer pecadora que fue encontrada en adulterio y la querían apedrear, querían tentar a Jesús a ver qué decía, a ver si torcía las escrituras para entonces tener algo que hacer en contra de Jesús. Y Jesús, cuando esta mujer no es apedreada por los que no pudieron demostrar su inocencia, porque no es que no pudieran demostrar la culpabilidad de ella, sino que no podían demostrar su propia inocencia para matar a la mujer. Y como no pudieron demostrar su inocencia, entonces tuvieron que irse. ¿Se acuerdan? Lo veíamos la semana pasada. Nosotros entonces vemos a una mujer que fue perdonada, una pecadora que fue librada de la muerte. Pero ahora nosotros encontramos un caso en donde el Señor dice: este hombre no pecó. ¿Por qué lo acusan? ¿Por qué lanzan contra él piedras de prejuicio
piedras de condenación, piedras de culpabilidad sobre él. Eres un ciego por causa de tu pecado o el de tus padres. Y el Señor viene y quita, mis hermanos, esto de la mente de los discípulos y de nosotros también lo tienen que hacer. Cuando leía esto, mis hermanos, pensaba sobre las dichosas maldiciones generacionales, ¿no? Si tus papás pecaron, pues tú vas a heredar el pecado de tus padres. Hay ciertas verdades y no todo lo podemos someter así, porque nosotros no sabemos qué verdaderamente hicieron nuestros padres mal para que nosotros pudiéramos recibir como herencia un pecado. Pero aquí el Señor dice, ni sus padres pecaron, ni él pecó. No es pecado de enfermedad. Ahora, ¿hay pecados que acarrean enfermedades? Sí. Porque Jesús mismo le dijo al otro ciego, ¿verdad? Que sanó. Creo que fue no me acuerdo. Dice, no peques más para que no te venga algo de Bethesda. Fue el paralítico de Bethesda. Que ahí también el Señor rompió mitos. Pero le dice, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Hay enfermedades que pueden venir por pecado? Sí. Pero en este caso no era así. Y Jesús lo sabía. Miren, hermano, qué tremendo, qué declaración. Decir, sus padres no pecaron y este tampoco pecó. ¿Quién puede conocer el corazón de las personas para decir es inocente? Es inocente del cargo que se le está imputando. Enseguida, mis hermanos, vemos que Jesús dice, no pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, ¿cuándo inició sus obras Dios? Según nosotros lo tenemos registrado en la Biblia. En la semana de la creación, nosotros vemos haciendo a Dios obras y todo lo que vemos es obra de Dios, la creación es obra de Dios. Nosotros construimos, edificamos, hacemos cosas con la obra de Dios. No inventamos nada, ¿sí? O no creamos nada, usamos lo creado. Entonces, Dios descansó un día y al siguiente día, ¿qué hizo Dios? Seguir trabajando. Jesús dijo, mis hermanos, en este mismo evangelio, Mateo 5:17, dice, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. ¿Por qué quieren evitarme que sane? Y es que se enojaban con Jesús porque Jesús sanaba en sábado, sanaba en el día de reposo, en el día de descanso, que conforme la tradición judía no se podía hacer ningún trabajo y consideraban un trabajo sanar a un enfermo, no lo consideraban un milagro, una señal, una intervención divina, como diciendo, si Dios es el único que puede sanar a un ciego, eso no lo puede hacer un hombre. Dios no puede sanar ojos paralíticos y hacer tantas obras en sábado. ¿No puede Dios hacer en el sábado lo que Él quiera? ¿El Dios está sujeto a leyes de hombres? No. Así que, mis hermanos, Jesús dice esto en el versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Miren, primero dice, este está ciego, dice, ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. El poder de Dios se va a manifestar en él. En la creación, Dios hizo cosas que no existían. ¿Existía el sol y la luna antes de ser hechos? No. ¿Existía algo? No. Todo fue creado desde el momento en que Dios lo hizo. Ahora, ¿existía la posibilidad de que un nacido ciego sanara? No. Pero Dios haría algo nuevo. Algo que no había sido hecho. Miren, busquen su Biblia, Isaías 43:9. Isaías 43:9.
Déjenme decirles también el texto. Es el 19, hermano, perdón, me faltó el palito, me faltó el 1. Dice, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Miren, pero desde el versículo 16 dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas, el que saca el carro y caballo y ejército y fuerzas y caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo que han apagados. Y hace referencia a cuando se abrió el mar rojo y el ejército de Faraón, hermanos, quedó atrapado en el mar y Dios cerró las aguas y no pudieron salir de ahí. Y el Señor dice, ustedes ya miraron que yo hice aquello maravilloso, que abrí el mar, pues dicen en el 19, he aquí, ¿hago qué? Cosa nueva. Cosa nueva. Si fue nuevo y maravilloso el que el Señor abriera el mar por medio de la mano de Moisés, el Señor dice, miren el versículo 18, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. O sea, hay cosas grandes y maravillosas que ya Dios hizo en el pasado. Pero dice, ¿sabes qué? Dios todavía no ha acabado. Dios todavía no deja de sorprendernos. Amén. Dios todavía puede hacer cosas maravillosas. Aleluya. Iglesia, Dios todavía puede hacer algo en nosotros. Amén. Amén. Y a pesar de nosotros, porque Él es el que hace las obras. Es Él el que hace las obras. Amén. No se acuerden. Entonces ahí es donde entra. He aquí yo hago cosa nueva. Y dice, pronto saldrá a la luz. Esto lo dijo Jehová de los ejércitos. Ahora yo quiero que usted vea lo que dice Jesucristo en Apocalipsis 21:9. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y está hablando, hermanos, de la creación y de todo, hermanos. Yo hago nuevo cielo nuevo y tierra nueva. ¿No podrá ser nuevo tu corazón? Amén. ¿No podrá ser nueva tu vida? ¿No podrá ser nueva la vida de alguien más? Amén. Si el Señor Amén. es el cielo nuevo y tierra nueva, ¿no podrá hacer algo nuevo en ti? Hermanos, muchos de nosotros hemos perdido la esperanza que Dios haga algo en nosotros en alguna situación. Pero para Dios es posible. Amén. Para Dios todas las cosas son posibles. Al que cree, dice, todas las cosas son posibles. ¿Por qué? Porque el Señor puede hacer nuevas todas las cosas. Y enseguida dice en el versículo 6, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de vida. Al que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Al que tiene sed, el Señor nos manda. Al que tiene una necesidad, dice el Señor, yo lo voy a saciar. Ahora, el Señor está por hacer algo nuevo. ¿Cómo lo va a hacer? Amén, aleluya. El Señor, hermanos, escupió en la tierra. Amén. Algo nuevo. El Señor no había sanado ni sanó a nadie más de esa manera. Amén. ¿Se fija? ¿Se imagina usted escupiendo en la tierra y luego con el dedo revolver la saliva con la tierra y hacer un lodo, una pasta que el Señor va a convertir en una medicina que va a poner en los ojos del ciego? Y a lo mejor usted puede decir, pastora, eso yo no lo creo. Los fariseos tampoco creían. Por eso mandaron a llamar a los papás y le dijeron, oigan, este es el hijo que ustedes dicen que nació ciego, porque ellos tampoco creían. Si la misma gente que vivió en ese momento el episodio no lo creía, cuanto más nosotros, ¿verdad? Que estamos a 2000 años de distancia leyendo unas escrituras, pero el testimonio del ciego, hermano, sigue siendo el mismo. Amén. Amén. ¿Cuál es el mensaje que este ciego le da a esta generación? Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo,
me untó, me mandó a que me lavara y ahora veo. Ese es el mismo testimonio, mis hermanos, que nosotros podemos escuchar en este tiempo. Jesús, hermanos, les dijo, entre tanto, voy a regresar a Mateo 9, es necesario hacer las obras que el Padre me envió. Entre tanto que dure el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y habiendo dicho esto, hermanos, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Fue entonces, miren la obediencia del ciego, hermanos. ¿Qué tal que hubiera dicho? Pues él no podía ver, pero ¿cómo cree Jesús que me voy a sanar con esto si nací ciego? Pero él obedeció. Él fue, se lavó, y cuando se lavó, dice que él empezó a mirar y regresó mirando. Cuando venía de regreso, mis hermanos, ¿lo miraron quiénes? En el versículo 8, ¿quiénes lo miraron? Vecinos. Y los vecinos nos conocen, ¿verdad? Hay hermanos, hay vecinos que tenemos, que miramos por la celosía, ¿cómo dicen? Por entre las ventanas, ¿verdad? Sabemos todo lo que pasa en la casa del vecino, a qué hora entra, a qué hora sale, qué compran, qué no compran, cuándo les llega estafeta, cuándo llega un niño con una pizza, y todo eso, hermanos. Los vecinos saben. Los vecinos son los principales testigos. ¿Qué negocio tienen que hacer aquí estos testigos? ¿Por qué está anunciado? Hubo vecinos. ¿Por qué Juan dijo hubo vecinos? Porque había testigos. Había testigos aquí que miraron al ciego, que conocían al ciego. Toda su vida nació ciego. Y dice también, y los que antes le habían visto, que no le conocían mucho, pero que también dice, le habían visto que era ciego. ¿Qué valor tiene este versículo bíblico? El valor del testimonio. El valor del testimonio ocular, hermanos, de gente cercana, próxima, que por mucho tiempo, por años, conocían a este hombre y que había nacido ciego. Y entre ellos, entre los testigos, se decían a sí mismos: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Lo conocían hasta por el que estaba ahí afuera de la copa y de la ley, allá en la cachanía, allí en algún lugar, en una esquina, parado, sentado, viviendo. Todo el mundo lo conocía. Sabían quién él era. Y dice, mendigaba, pedía dinero, o se hacía pasar por ciego para que le dieran dinero. No, ¿verdad? No, este nació ciego, era un ciego verdadero. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Pero ¿qué decía él? Yo soy, no me reconocen, yo soy el que estaba ciego. Y le dijeron, aquí empieza el interrogatorio, mis hermanos. Hay 8 preguntas a partir de este momento, no las que le hicieron a Jesús, sino las que le empiezan a hacer al ciego. Y en base al caso del ciego, una de las preguntas, sí son 2, para su papá, para sus padres. La primera pregunta, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió, ¿cómo respondió? Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces la segunda pregunta, ¿dónde está él? No lo sé. Ahora, antes de continuar, había una ley para este tiempo ya. Había una ley que cualquiera que confesara a Jesús lo iban a expulsar o excomulgar de la iglesia, de las sinagogas.
no los iban a dejar entrar. Yo quiero que ustedes piensen eso, que para el tiempo en que Jesús nació al ciego, Jesús ya tenía fama, Jesús ya traía enemigos, ya mucha gente no lo quería, principalmente fariseos, principalmente gente religiosa, no lo quería, porque pensaban que quería tomar un lugar que no le correspondía y muchas cosas. Ya estaba esto. Ahora, el ciego va a empezar a decir Jesús y a confesar. ¿Quién me sanó? Jesús, a sabiendas que lo podían expulsar de las sinagogas y de no volver a entrar a un templo una vez más. No avergonzarse, eso implica. No avergonzarnos de Jesús en esta generación. Que en esta generación nosotros también digamos, ¿a quién sigues tú? ¿En quién crees tú? En Jesús. ¿En quién crees tú? No digan creo en Dios. Creo en Jesús. Porque no le van a perseguir por decir creo en Dios. Van a perseguir al que dice creo en Jesús. Porque el nombre de Jesús, mis hermanos, siempre ha sido perseguido. En este tiempo el nombre de Jesús sigue siendo perseguido, sigue siendo menospreciado. Pero ese mismo nombre sigue haciendo cosas poderosas. Amén. Él hace nuevas todas las cosas. Aleluya, amén. La siguiente pregunta, entonces, ¿dónde está Él? No sé. ¿Cómo supo que se llamaba Jesús? Hubo un paralítico que Jesús sanó y ese paralítico no supo quién lo había sanado. No supo ni siquiera el nombre y él sí tenía ojos para ver, pero él no supo por nombre quién lo había sanado. Él no supo decir, Jesús me sanó. Cuando le dijeron, ¿por qué llevas tu lecho? Él nada más dijo, el que me sanó me dijo que tomara mi lecho. ¿Y quién te lo dijo? Pues no sé. Pero este ciego, hermanos, a pesar de que él no podía ver, tenía muy desarrollado su sentido del oído. Y él supo que el que lo había sanado se llamaba Jesús. Y él pudo decir abiertamente, el que me sanó, aquel que se llama Jesús, hizo el lodo, ya lo saben. Ahora, ¿dónde está? Eso sí, no sé por qué, porque no vi. Yo fui a lavarme y regresé, ya no sé dónde está él. Ahora, él está sanado, pero ahora no sabe dónde está Jesús. Y esto nos habla, hermanos, de cómo Dios muchas veces obra en nuestras vidas, pero no sabemos dónde está Él. Todavía no hemos tenido un encuentro con Él de manera que lo conozcamos, que lo podamos discernir, que digamos, esta es obra de Jesús, este es Jesús. Ahora, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Miren cómo lo van a cuestionar. ¿Por qué ante los fariseos? ¿Cuál era el problema? Que un ciego hubiera recibido la vista. ¿Qué pecado cometió? ¿Qué delito cometió? En vez de celebrarlo, en vez de festejar, en vez de estar alegre, porque el ciego de toda su vida ahora tiene vista. ¿O no nos daría gusto, hermanos, mirar a un lisiado que se levante? Amén. Hermanos, el espíritu religioso no hace más que decir, a lo mejor el diablo lo sanó. Y no nos gusta a veces ver que otros se levantan, no nos gusta ver a veces que Dios puede hacer algo en otro y decimos, pero si aquel mira, espíritu fariseo, espíritu religioso, ellos no podían ver las obras de Dios, estaban ciegos. Por eso Jesús les decía, porque dicen que vemos, su pecado permanece. Están más ciegos que nada. Ciegos espiritualmente, no podían ver las obras de Dios. Imagínense, no podían ver las obras de Dios porque estaban cegados por la ley del reposo, por la ley del descanso. Sus ojos estaban vedados. Es que hoy no se hace nada. Hoy no se hace nada. Ni siquiera una obra nueva, ni siquiera algo que no estaba registrado. Ellos no le podían dar valor
a lo que Dios estaba haciendo delante de sus ojos. Le decía de sus narices, pero bueno, mejor de sus ojos, ¿verdad? No de sus narices de ustedes, delante de ellos. Amén. Que no se van a enojar conmigo. Entonces le dije, los llevaron ante los fariseos y dice el versículo 14, ¿y era qué? Día de reposo. Este era el problema. Este era el problema. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Qué pecado hay en que usted escupa en la tierra y mueva el dedito allí? ¿Ese es un pecado? No. Bueno. Pero el espíritu religioso, cegado por el día de reposo, le devolvió la vista al ciego y eso no tenía ningún valor. Entonces, era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle, aquí está implícita otra vez la misma pregunta. Le preguntaron ahora a los fariseos cómo había recibido la vista. Hermanos, al igual que Pablo en el libro de los Hechos, Pablo contó su testimonio 3 veces, creo, en el libro de los Hechos. Cada vez que tenía que comparecer, él volvía a contar todos los hechos, desde el principio a fin. ¿Por qué? ¿Cómo fue que te convertiste? ¿Cómo fue que ahora eres un loco predicador del Evangelio? ¿Cómo es que ahora predicas a Cristo? Y él compartía su testimonio. Y así está este ciego, mis hermanos, dando el testimonio otra vez. Sin, miren, hermano, cuando una persona está mintiendo, se le interroga mucho. ¿Y saben cómo se sabe cuando no está diciendo la verdad? Porque hay cosas que se contradicen y cambia la versión y cosas ya no llegan a coincidir. Entonces el juez puede determinar, este no está diciendo la verdad. Pero el testimonio de este ciego era el mismo. Era el mismo. Era el mismo. Era el mismo. No cambiaba. ¿Qué dice el ciego? Me puso el lodo sobre los ojos. No le echó crema a los tacos. ¿Sí? No dijo, hizo una tonelada de lodo. No engrandeció como luego muchos nos buscan engrandecer algo, ¿verdad? Para que la gente se asombre de lo que estamos diciendo. Y después nos damos cuenta que era algo mínimo, ¿no? Pero él no, él tiene el valor para decir las cosas del tamaño que son. Hizo lodo. Así nada más, así de simple, así de sencillo, hizo lodo. Y me sanó. Me puso el lodo sobre los ojos y me lavó y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Miren lo que determinaron, no, porque Jesús hizo lodo con el dedo. Ese hombre no procede de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo. Le ensombrecían los ojos. No lo ensombrecía, los enceguecía. Estaban ciegos, hermanos, mirando solo una ley y no estaban mirando la ley que viene por ahí escrita en los profetas. Oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente, ¿qué nos dice? ¿Quién se acuerda de ese texto? Amar, misericordia, humillarte ante tu Dios. Y uno más que no me acuerdo, pero son 3 cosas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, dice, por guardar leyes secas, se olvidan de lo principal. Y ellos se habían olvidado de lo principal, que era la ley de la misericordia, la ley de la justicia, mis hermanos. Gozarse con que al ciego, por fin, después de tantos años de vida, se le hizo justicia. Por fin de tanta miseria, tener que mendigar porque no voy a trabajar, por fin Dios le hizo misericordia y justicia. Pero no, la venta no nos dejaba ver. Hermano, cuando algo no nos deja gozarnos con lo que otros están gozando, que es sano, que es bueno, el problema no es la otra persona. El problema soy yo. Sí, mi corazón
está gobernado por leyes anti misericordia y ante justicia, anti Dios, porque esas leyes son de Dios. Así que dicen, no, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, se cuestionaban, estaban tratando de sacar conclusiones. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Pero cómo va a ser posible? Lo asociaban. Miren qué importante, hermano, es cuestionar. Cuestionarte lo que los fariseos dijeron. Qué importante es no dejarse llevar por ese espíritu, sino cuestionarlo. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Si Jesús fuera un hombre pecador, Él no hubiera hecho eso que hizo. Están pensando, están sacando conclusiones, no se están yendo con la manada, ¿sí? No están yendo en bola, en un solo pensamiento. Lo que diga Él, digo yo. Ay, hermano, qué terrible que no tengas palabra propia. Hermano, se lo digo de corazón, hermano. A veces vemos estas cosas. Lo que diga Él, yo voy a decir. ¿Por qué? Porque tienen miedo a contradecir. Y ahí se van, hermanos. Tenemos que aprender a tener criterio propio y hablar con nosotros mismos, así como los papás dijeron, ¿qué edad tiene? Él puede hablar, pregúntele a él. Él va a decir, porque tenían miedo, ¿verdad? De ser excluidos de la comunidad, de la sinagoga. Miren, hermanos, entonces están cuestionando. Dice el versículo 16 que había disensión entre ellos. Ya no estaban de acuerdo, ya no sabían qué decir, no sabían, ¿era de Dios o no era de Dios? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces, como no saben qué decir, le hacen la pregunta al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Y cuál fue la respuesta? Una respuesta sin temor, hermanos, una respuesta sin temor. Él no tuvo temor de decir lo que él creía, lo que él pensaba. Él dijo lo que él creyó de acuerdo a su capacidad. Y él dijo, yo creo que es profeta. Al decir creo que es profeta, está diciendo, yo creo que es un hombre de Dios. Yo creo que este viene de Dios. Yo no creo que sea lo que los fariseos dicen, que es un pecador. ¿Se fijan? Lo que es pararte firme y contradecir lo mal que se está diciendo alrededor. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. ¿Quién mejor que los papás? ¿Quién mejor que tus papás para decir quién eres tú? ¿Cómo naciste? Amén. Los principales testigos. Porque es que yo no creo lo que los vecinos dicen. Yo no creo los que lo veían. Yo no creo que los fariseos nunca hayan visto a este ciego mendigar, o nunca volvieron a verlo porque era, como decían ellos, un hombre que nació en pecado. No es el que me contamine de verlo. Acuérdense que el Señor dijo la parábola del samaritano, del buen samaritano. Hubo un hombre que descendía de Jerusalén y fue golpeado, y luego pasaron por ahí un sacerdote y luego un levita y no lo ayudaron. Estos fariseos no conocían al ciego. ¿A qué ver? Que no conozcamos las necesidades, ¿verdad?, de la gente que está a nuestro alrededor y que es tan obvia, que son necesidades obvias. No es que son encubiertas, no, son manifiestas, son obvias, pero ellos no veían la necesidad del prójimo, como tampoco podían ver que Jesús era un hombre de Dios. Entonces la siguiente pregunta ¿es este vuestro hijo? Si hubieran podido, le hubieran hecho una prueba de ADN. Ajá, es cierto. Para estar seguros que verdaderamente ese hombre era su hijo. ¿Este es su hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pueden ver ahora? Sus padres no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este es nuestro hijo.
¿Cómo mira ahora? Y que nació ciego. ¿Cómo mira ahora? No lo sabemos. Y se empieza a hacer un juego de palabras entre lo sé y no lo sé, lo sé y no lo sé, lo sé y no lo sé. ¿Sabemos que este es nuestro hijo? No sabemos cómo está ciego. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Y es donde dan la respuesta. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él, les puede decir quién fue el que le dio la vista. En el versículo 24, del versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos. Miren, esto sí saben. Se fija, el juego de palabras, sabemos y no sabemos. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. No nos importa que tú creas que es un profeta. Nosotros sabemos que es pecador. ¿Por qué? Porque no guarda la ley, porque no descansa el sábado, porque hace misericordia los sábados, porque hace justicia los sábados. Es un pecador. ¿Qué argumentos tenían para decir que era un pecador? No había, hermanos. No hay peor ciego el que no quiere ver. Así es. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces, el ciego, mis hermanos, va a empezar con su teología y dice, si es pecador, como ustedes dicen, no lo sé. ¿Se fijan? El juego de lo sé y no lo sé. Lo sabemos, no lo sabemos. Si eres pecador, no lo sé. Una cosa sé. Otra vez. Una cosa sé. Que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hermano, ¿quién te convence de lo contrario? Cuando tú mismo eres el testimonio de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Quién te puede decir a ti, no es cierto? No, el que te sanó no fue Dios. Cuando tú mismo sabes que lo que tú estás pasando, lo que pasaste, nadie pudo haber hecho algo si no fue Dios. Amén. Y por eso él dice, si algo yo sí sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez preguntas sobre lo mismo. Y aquí como que ya le llenaron el buche de piedritas al ciego. Y él les dice, y él le respondió, ya se los he dicho, y no lo quieren oír. Se fijan, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Aquí no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Por qué queréis? Ahora, la última pregunta que aparece aquí, se la va a hacer el ciego a ellos. Ahora es el acusado al juez, haciéndole la pregunta al juez. Y el juez quedándose sin respuesta, o enojándose. ¿Por qué queréis oír otra vez mi testimonio? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y aquí, mis hermanos, es como que les embarró el pastel en la cara y se enojaron. Y le injuriaron, le maldijeron, hermanos. Le maldijeron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos, continúan con lo que sí saben. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. No sabemos de dónde viene, de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Yo quiero que ustedes se imaginen al ciego, hermanos, expresándose con una cara brillante, reluciente de gozo, de alegría. Imagínense ese ciego que fue sanado. No estaba ahí, ay, pues fíjense, imagínense, y a mí me sanó. No, hermanos, él estaba abierto, expresivo. Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y termina con el sabemos, y sabemos. Esto lo sabemos, ¿por qué? Porque está escrito en la Escritura que Dios no escucha a los pecadores. Eso está escrito en la ley, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego.
Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y su alegata, mis hermanos, o su defensa, provocó una respuesta definitiva de parte de sus acusadores. En el versículo 34 dice: y respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros que somos los santos del pueblo. Y lo expulsaron. Terminó excomulgado. Lo expulsaron. ¿Por qué? Porque él se mantuvo firme en decirle a las leyes, a las autoridades, lo que él creía acerca de Jesús. Voy a terminar, hermanos, con este comentario. Está interesante, termina de leer si quieren en su casa. Hace unos 15 días, aproximadamente, el 11 de septiembre, hermanos, se dio muerte a un hombre de Dios, Charlie Clark. ¿Charlie qué? Que me van a pedir. Kirk. Charlie Kirk. Se apellidaba esto. 31 años, un defensor de los derechos, sí, de las personas. Un hombre que defendía y abiertamente hablaba de Cristo, abiertamente defendía las Escrituras, hablaba de la muerte y la resurrección de Cristo, hablaba de la encarnación virginal de Cristo, no tenía temor, no se avergonzaba pararse ante multitudes en las universidades de Estados Unidos, hermanos. Él iba por años, hermano, tenía años yendo a las universidades a conversar, a dialogar, a hablar con los jóvenes sobre asuntos tanto que tenían que ver con su identidad, que ahorita son conversaciones de moda y que muchos cristianos están cediendo a ese perfil, y él no. Pero también hablaba de políticas, de asuntos internacionales, globales, mundiales, de Estados Unidos, de todo. Un hombre súper preparado. Lo mataron. ¿Por qué? Por su fe. Muchos se alegraron de que lo hayan matado. Decían que era hora, qué bueno, porque le deseaban la muerte. ¿Por qué? Porque él hablaba la verdad, porque él decía la verdad. Lo mataron en una universidad, haciendo lo que le gustaba hacer, defendiendo el Evangelio, hablando de Cristo, tratando de guiar una generación a la santidad, a la castidad. ¿Se imagina, hermanos, que entre usted hablarle a universitarios y hablarle de la castidad, de la pureza sexual, para que no tengan que salir embarazadas las mujeres y que practiquen abortos? Todas esas conversaciones él las hablaba, mis hermanos. Él no se avergonzaba de su fe y de confrontar todas estas cosas. Y lo mataron, hermanos. ¿Qué le diría este ciego a esta generación? Que mirando no quieren ver, que oyendo no quieren oír. Y prefieren excomulgar, prefieren matar, que seguir oyendo. Así es. Callar la verdad, en vez de reconocer que estamos en un error. ¿Qué nos diría este ciego a esta generación? Aquel hombre que se llama Jesús sigue queriendo tener misericordia de esta generación, de los ciegos que hay en esta generación. Amén. Y de pronto el Señor se para y mira a alguno de nosotros que estábamos ciegos y tiene misericordia de nosotros que nacimos ciegos por el pecado. Tiene misericordia, mis hermanos, y nos lava no con lodo ya, no con saliva ya, sino con su sangre preciosa. Nos lava y nos limpia de pecado, nos quita toda culpa, nos limpia, nos santifica, hace cosa nueva. Amén. Ese es Jesús. Amén. Hermanos, no nos avergoncemos en esta generación de creer en Jesús y de confesar a Jesucristo. Amén. Hermanos, hay gente que te va a tratar de humillar para avergonzarte, que sientas vergüenza decir que eres cristiano. Pero este ciego no se avergonzó. Este ciego no se avergonzó. Se mantuvo firme y enseguida, después de su testimonio, Jesús le sale al encuentro y se revela a él. Y ahí ustedes terminen el capítulo. Yo ya voy a terminar con el mensaje. Ya me entendí bastante. Yo creo que ya dije lo que tenía que decir. Amén. Pero yo quiero cerrar con esto, vamos.
el hecho de mantenerte firme en tu posición, en lo que crees, hará que otros te sigan las huellas. Hará que otros digan, yo también voy a confesar mi fe, no me voy a avergonzar. ¿Sabe usted cuántos miles y miles y miles ahorita de jóvenes en Estados Unidos han sido inspirados, hermanos, por la muerte Gloria a Dios. de este joven? Amén. Y dicen, ahora yo quiero también ser como este joven que mataron por su fe. No me voy a avergonzar. Hermanos, eso es lo que trae un avivamiento. Amén. Cuando la gente dice, voy a manifestar mi fe, no me voy a avergonzar, no me voy a intimidar. Te van a excomulgar acá, pero acá las puertas se te van a abrir. Gloria a Dios. A él lo excomulgaron del templo o de la sinagoga, pero acá Jesús lo estaba recibiendo con los brazos abiertos. Amén, aleluya. Médicamente, Gracias, hermanos, Jesús. médicamente se ha comprobado que este joven Charlie murió instantáneamente. No, ni siquiera sintió el balazo, ni siquiera sintió el dolor. Amén. Instantáneamente. Fue como un parpadear, como un cerrar los ojos aquí Y y lo abrir sabemos. con Con el Jesús. Señor. Amén. Clínicamente, médicamente, hermanos. Le dijeron a la esposa, tu esposo No sufrió. no murió en el sentido de que sufrió la muerte. Es como si parpadeó, cerró los ojos aquí para abrirlos de los lados. Amén. Esa justicia, esa misericordia de Dios con ese hombre. No lo mataron solamente porque el diablo triunfó. No, hermanos. Fue una muerte permitida por Dios. Amén. Porque sabe, hermanos, que cuando una semilla de Dios es sembrada, también se levanta una cosecha de Dios. Aleluya. Amén. Cuando Cristo fue sembrado, hermanos, se levantó una cosecha de salvación que somos nosotros. Aleluya. Amén. Y lo mismo cuando Esteban, cuando los hombres de Dios, aun cuando Pablo estaba en la cárcel, decía que muchos predicaban a Cristo nomás por llevarle la contra. Pero lo importante es que muchos se alientan y predican a causa de mis prisiones, se inspiran, que yo estoy sufriendo y ellos en libertad salen y predican el Evangelio. Aleluya. No necesitamos testimonios que inspiren. Amén. ¿Quién de nosotros se tiene que morir para inspirarnos? ¿Quién de nosotros se tiene que morir para que te inspires? En Estados Unidos ahorita hay una inspiración en una generación grande. Amén. ¿Por qué? Porque alguien murió, alguien que no merecía morir, alguien que era justo, alguien que era, hermanos, noble, un cristiano verdadero. Su esposa, hermanos, perdonó públicamente Amén. al asesino. Sí. En medio de su dolor, hermanos, ella puede decir, perdono a ese hombre. ¿Qué semilla tiene que ser plantada para que se levante una cosecha? Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos críticos. Y la iglesia, hermanos, dormida, ¿qué la va a despertar? Apenas así unas cachetadas guajoloteras, como dicen, algo que Dios permita, que nos sacuda la conciencia. Por eso hago la pregunta, ¿quién de nosotros? Y no cualquiera, sino el más justo de nosotros, el más limpio, el más puro, el más recto, el más íntegro. Imagínate. Eso despierta, eso te mueve. Y no de cualquier forma, de una manera práctica a veces, como esta. ¿Qué necesita hacer el Señor, hermano, para que nosotros nos levantemos, nos despertemos y empecemos a vivir como cristianos y no avergonzarnos del testimonio de Cristo? ¿Qué mensaje le da este ciego a esta generación? Jesús le dijo a los fariseos de su generación, ciegos, guíate ciegos. Todos van a caer en el mismo pozo. ¿Qué nos diría el ciego a esta generación? Aquel hombre Que se llama Jesús. del que te da vergüenza decir que eres cristiano, ese hombre me sanó. Amén. Aquel hombre que piensas que no existió, que es un mito, o una filosofía, perdón, una fantasía, una historia, un Jesús histórico, ese fue el que me sanó. Amén. Y hubo muchos testigos, y un caso donde hay tantos testigos no se puede negar, no se puede contradecir. Amén. Amén. Aunque haya sido hace 2000 años,
sigue siendo verídico. Amén. Ese ciego, ¿qué te dice hoy a ti? ¿Qué te dice un ciego? Con Jesús todo es posible. ¿Qué te dice un ciego que el Señor le dio la vista? A ti que no quieres ver, a ti que no quieres oír, a ti que no te quieres rendir, a ti que no quieres doblar las manos, a ti que quieres mantenerte en tu postura farisea. Yo creo lo que creo tú. Puedes creer lo que quieras. Dios no nos obliga Amén. a pensar diferente. Déjenme acordarme de esta frase. Gracias, Señor. Gracias. Venía a mi mente esa frase. Tengo derecho a conocer la verdad. Tenemos derecho a conocer la verdad. Pero escuchándola, todavía tienes la libertad de rechazarla. Para Dios, considera un derecho. Ya recordé, tengo derecho a creer lo que yo quiera. ¿Y sabes qué dice Dios? No tienes derecho a creer lo que tú quieras. Tienes derecho a conocer la verdad. Porque ahorita la legata es, yo puedo creer lo que yo quiera. Yo puedo vivir de la manera que yo quiera. Y el Señor dice, tienes la libertad de hacerlo, pero no, esa libertad no es un derecho. El derecho que sí tienes es que conozcas la verdad. Y la verdad te hará libre. Amén. Y cuando la verdad te hace libre, tú dices, lo que yo creía estaba mal. Amén. Yo solo sé que habiendo sido ciego, ahora veo. No sabía, no entendía, pero ahora entiendo, ahora veo. ¿Quieres entender, quieres saber, quieres conocer a Cristo? Estás a la distancia de una oración, decirle a Dios, Señor, quiero conocerte. Señor, quiero conocerte. Señor, quiero conocerte. Es solo una oración, es solo un clamor. Señor, yo quiero conocer. Quiero conocer a aquel hombre que se llama Jesús. Quiero conocer. Quiero conocer a aquel que sanó ese ciego. Quiero saber ese hombre que hace nuevas todas las cosas. Amén. Quiero conocerlo, al que manifiesta las obras de Dios. Quiero conocerlo. Aunque digan que es un pecador, aunque digan que es un mentiroso, aunque digan de él lo que digan en esta generación, así lo hicieron también cuando él estaba físicamente en la tierra. Aunque digan lo que digan de Jesús, yo quiero conocer a ese hombre que se llama Jesús. Ponte de ti. Padre, tu palabra, Señor, es expuesta. Y sabemos que tú ministras y tú hablas a nuestras vidas en una y en otra forma. Porque tú consideras, Señor, que es un derecho para nosotros el conocer la verdad. Y tú nos hablas la verdad a pesar de que nos hacemos sordos a ella y nos hacemos ciegos a ella. Y a pesar de eso, tú sigues hablando, porque tú no puedes hablar otra cosa que no sea la verdad. Y porque tú sabes que la verdad es lo único que nos puede dar la vista espiritual. Así como lo hizo también en el físico de aquel hombre. Pero más importante es todavía que lo físico, es poder tener la vista espiritual para poder mirar a aquel que hizo los cielos y la tierra, haciendo maravillas, haciendo prodigios, entregando su vida por amor, y no lo pudieron ver por causa de su ceguera, de su sordera espiritual. Dios, qué terrible es vivir muertos en nuestros delitos y pecados, insensibles, aletargados, Señor, a tu palabra, a tu presencia. No te oímos, no te sentimos, no te vemos, no te palpamos, no hay conexión contigo, Señor. Dios, ten misericordia, detente y míranos, Señor, como te tuviste a mirar a ese ciego. Detente, Señor, y míranos, Señor. Y mira, Señor, por favor,
Úntanos, Señor, con la sangre preciosa Oh, sí, que Padre. derramaste en la cruz del Calvario. Sí. Si tú quieres un cambio en tu vida, tú dile a Dios allí en tu corazón. Dile, Señor, limpia mi pecado. Quítame la venda de los ojos. Abre mis oídos que pueda oír. Abre mis ojos que pueda ver. Haz sensible mi corazón a tu presencia. Si tú abres la puerta, si tú abres la puerta, Él entrará. Pero Él necesita que tú abras la puerta. Él necesita que tú te dispongas. Él necesita que tú le digas, sí, Señor. Sí, Señor. Creo en ti, Jesús. Entra a mi vida, entra a mi corazón. Haz nuevas todas las cosas. Cambia mi vida, transfórmala, Señor. Ayúdame. No quiero morir en mis delitos y en mis pecados. Permíteme morir, Señor, vestido de la justicia de Cristo, de su santidad y de su verdad. Padre, gracias. Yo sé que tu palabra, Señor, no volverá vacía, que tu palabra hará todo lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, Señor. Cumple tu propósito, Señor. Sí, Señor. Cumple tu propósito para el cual hoy nos has hablado. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, a aquellos que han oído, Señor, con un corazón y oído a ti. Señor, gracias, porque tu palabra no volverá vacía. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por amarnos tanto. Danos ese valor para testificar de ti, Señor, y no avergonzarnos de ti en medio de esta generación. Aquellos, Señor, que como el ciego también tenemos un testimonio personal que dar y decir, yo solo sé que mi vida era de esta manera antes, pero ahora es así, porque el Señor me transformó, el Señor me cambió, el Señor me levantó, el Señor me libertó, el Señor hizo algo en mí. Y ese es nuestro testimonio para esta generación. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Danos valor para seguir testificando de ti. Tal vez, Señora, todavía alguno escuche, Señor, y sea salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dios es bueno. Amén. Para siempre su misericordia. Aleluya.